Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, espero que se encuentren súper bien. Hoy, mis queridos amigos, nos sumergimos en un universo que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el de nuestras queridas celebridades turcas. Y cuando hablamos de ellas, es imposible no pensar en una de las parejas más comentadas y queridas de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando, el título de hoy promete mucho. Hande Erçel, el poema secreto para Kerem que te dejará sin palabras. Suena intrigante, ¿verdad? Pues prepárense, porque vamos a desgranar este tema que ha encendido las redes y despertado la curiosidad de miles. Si aman las historias románticas, los gestos de amor y los detalles que marcan la diferencia entre una relación y una conexión profunda, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a desvelar los secretos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros contenidos. Ahora sí, vamos a empezar con esta historia que tiene todos los ingredientes de un cuento de hadas moderno. Seamos honestos, Hande y Kerem son esa pareja que, desde que se conocieron en las grabaciones de Senkalkam, nos conquistó a todos. Su química en pantalla era innegable, pero lo que realmente capturó nuestros corazones fue la forma en que esa chispa traspasó la ficción y se convirtió en una hermosa realidad. Hemos sido testigos de su amor a través de sus publicaciones en redes sociales, de sus apariciones juntos y de la manera en que se apoyan mutuamente en sus carreras. Pero, ¿qué hay detrás de todo ese brillo y esa exposición pública? Hoy vamos a hablar de un aspecto mucho más íntimo y personal, un poema. Se rumorea y los indicios apuntan a que Hande, en un gesto de profundo amor y admiración, dedicó a Kerem un poema secreto. Y no cualquier poema, sino uno que se describe como que te dejará sin palabras. Imagínense la escena, una artista talentosa, una mujer que sabe expresar sus emociones a través de su trabajo, canalizando esos sentimientos en versos para el hombre que ama. ¿Qué podría expresar? ¿Qué palabras podrían encapsular la intensidad de un amor como el suyo? Este poema, aunque no ha sido públicamente divulgado en su totalidad, ha sido insinuado y comentado en diversos medios y por fuentes cercanas a la pareja. Se habla de la profundidad de sus sentimientos, de cómo Kerem la inspira, de la complicidad que comparten y de la admiración mutua que profesan. Piensen en ello por un momento. Hande, con su sensibilidad innata, siempre nos ha parecido una persona muy conectada con sus emociones. Ha sabido transmitir alegría, tristeza, pasión y ternura a través de sus personajes. Es lógico pensar que esa misma capacidad la llevaría a querer expresar su amor de una manera tan personal y artística. Un poema es una ventana al alma, una forma de desnudar los sentimientos más profundos y de plasmarlos de una manera que las palabras cotidianas a veces no alcanzan. Y si este poema fue dedicado a Kerem, podemos imaginar que cada verso está cargado de significado, de recuerdos compartidos, de anhelos y de promesas. Los rumores sobre este poema comenzaron a circular hace algún tiempo, alimentados por sutiles comentarios de personas cercanas a ellos y por las propias interacciones en redes sociales. Se especula que podría haber sido un regalo de cumpleaños, un aniversario, o simplemente un detalle espontáneo para recordarle a Kerem lo mucho que significa para ella. Y lo de dejará sin palabras, no es una exageración. Cuando alguien a quien amas te dedica unas palabras tan elaboradas y sentidas, es imposible no conmoverse. Es un acto de vulnerabilidad, de confianza y de un amor que va más allá de lo superficial. Podríamos imaginar versos que hablen de cómo él ilumina su vida, de la fuerza que le da su apoyo, de la paz que encuentra en su compañía, o incluso de cómo él ha transformado su perspectiva del mundo. Piensen en la forma en que él la mira en las fotos, esa devoción en sus ojos. Seguramente Hande ha capturado esa misma esencia en su poema. Además, el hecho de que se describa como secreto añade un toque de romanticismo y exclusividad. No es algo que se publique para la multitud, sino un regalo íntimo, un tesoro compartido entre dos almas. Esto nos habla de la madurez de su relación, de la importancia que le dan a la privacidad y a los momentos que son solo suyos. En un mundo donde todo parece estar a la vista de todos, un secreto así es increíblemente valioso. Es un recordatorio de que el amor verdadero no necesita la aprobación externa ni la publicidad constante. El amor se nutre de esos pequeños gestos, de esas confesiones susurradas al oído, de esos regalos que provienen directamente del corazón. Y es que Kerem, a su vez, siempre ha demostrado ser un compañero increíble.
Lo hemos visto defendiéndola, apoyándola en cada proyecto, celebran. O sus éxitos como si fueran propios. Su relación parece ser un equilibrio perfecto entre dos personas que se admiran, se respetan y, sobre todo, se aman profundamente. Por eso, pensar en Anne escribiéndole un poema que lo deje sin palabras es algo que resuena con esa imagen que tenemos de ellos. Podría ser un reflejo de esa admiración que él siente por ella. Quizás habla de su talento, de su belleza interior y exterior, de su fuerza y de su dulzura. Quizás le agradece por ser él mismo, por su autenticidad, por la forma en que la hace reír. La belleza de un poema es su versatilidad, su capacidad de adaptarse a los sentimientos más complejos y de darles forma. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuáles son esos versos? Aunque no tengamos el texto completo, podemos intentar imaginarlo basándonos en lo que sabemos de ellos. Podríamos pensar en metáforas relacionadas con la luz, el sol, las estrellas, que suelen usarse para describir a personas que iluminan nuestras vidas. Quizás habla de cómo su presencia es como un faro en medio de una tormenta, o cómo sus ojos reflejan la calma y la serenidad que ella busca. O tal vez usa imágenes de la naturaleza, de flores que florecen, de ríos que fluyen, para describir la vitalidad y la belleza de su amor. La poesía es un arte que permite jugar con las palabras, crear imágenes vívidas y evocar emociones profundas. Y no olvidemos el impacto que esto tiene en sus seguidores. Para quienes seguimos su historia de cerca, cada detalle como este nos acerca más a ellos, nos permite entender la autenticidad de su amor y nos inspira a buscar esa misma conexión en nuestras propias vidas. Nos recuerda que detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de los flashes, hay dos personas reales con sentimientos reales, que se expresan de maneras únicas y hermosas. Este poema, sea cual sea su contenido exacto, es un testimonio de un amor que se cultiva, que se cuida y que se celebra de formas significativas. Además, este tipo de gestos demuestran que Anne no solo es una actriz talentosa, sino también una mujer que sabe cómo hacer sentir especial a la persona que ama. Es esa combinación de talento en su profesión y de dulzura y creatividad en su vida personal lo que la hace tan querida. Y Kerem, sin duda, debe sentirse el hombre más afortunado del mundo al recibir un regalo tan personal y lleno de significado. Imaginen la emoción de abrir un poema escrito especialmente para ti, donde cada palabra es un reflejo del amor y la admiración de quien lo escribió. Es un tesoro que se guarda para siempre. Si bien no podemos leer el poema completo, podemos reflexionar sobre lo que representa. Representa la comunicación profunda en una relación, la importancia de expresar nuestros sentimientos y el poder del arte para hacerlo. Representa cómo dos personas pueden construir un mundo propio, lleno de significado y de amor, incluso en medio del escrutinio público. Y eso, mis amigos, es algo verdaderamente inspirador. Nos anima a todos a ser más abiertos con nuestros sentimientos, a no tener miedo de ser vulnerables y a encontrar formas creativas de expresar nuestro amor a quienes más nos importan. Ya sea un poema o una canción, un dibujo o simplemente unas palabras sinceras, lo importante es el gesto y la intención detrás de él. Este poema secreto de Anne para Kerem es, en esencia, la materialización de todo lo que hemos visto y admirado en su relación. Es la confirmación de que su amor va más allá de lo superficial, que se basa en una conexión profunda y en una admiración mutua que se expresa de las maneras más hermosas. Y aunque el poema sea un secreto entre ellos, el impacto de su amor se siente en cada uno de sus gestos y en la felicidad que proyectan. Nos deja sin palabras, sí, pero sobre todo nos deja con una sonrisa y la esperanza de que el amor verdadero existe y se celebra de formas tan maravillosas. Y para ir concluyendo, mis queridos seguidores, hemos explorado hoy la intrigante historia del poema secreto que Anne Ercel habría dedicado a Kerem Bürsin, un gesto que se describe como capaz de dejar sin palabras y que refleja la profunda conexión y admiración que existe entre ellos. Hemos imaginado los posibles versos, la emotividad detrás de este acto íntimo y el significado que tiene para su relación y para nosotros como seguidores. Es un recordatorio de la belleza de la expresión artística en el amor y de la importancia de los gestos personales que fortalecen los vínculos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber sus pensamientos al respecto. ¿Qué creen ustedes que podría decir ese poema? ¿Han dedicado o recibido alguna vez un poema así de especial? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y emotivo, por favor,
no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con todos sus amigos sean fans de Hande y Kerem, o simplemente aquellos que aman las historias de amor inspiradoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.